Para presentarle otro gran amigo, mire, continúa, por supuesto, el desfile cívico-militar, el último que presidirá el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Estamos ya muy avanzados dentro de ese desfile, han pasado varios contingentes militares, nosotros se los seguiremos presentando a doble caja, pero también déjeme presentarle a otro gran periodista, a un legendario corresponsal de guerra, hablando de las Fuerzas Armadas, a un legendario corresponsal de guerra, Jaime Hernández. Bienvenido a Sin Censura. ¿Cómo estás, Jaime? Querido Toño, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes. Creo que es momento de que sigamos haciendo análisis muy fuertes sobre lo que sigue significando el final del sexenio del presidente López Obrador, cómo se configura un último grito como presidente en medio de la aprobación de todos esos los asistentes a la Plaza de la Constitución, mejor conocida como el Zócalo Capitalino, y con una gran aprobación en promedio del 71%, pero también hay que ver el grito desde el ángulo sociopolítico, ¿no es así, querido Jaime? Pues sí, y yo creo que, en este tipo de eventos vale la pena, hacer un poco de memoria, ¿no? Y acordarse cómo han evolucionado los gritos de independencia en México. Yo recuerdo mucho que Octavio Paz solía decir que todos los mexicanos gritamos el 15 de septiembre para callar el resto del año, ¿no? Para permanecer en calidad de mustios, frustrados. Y ese era el mexicano durante todo lo que el gobierno del PRI y del PAN. Era un mexicano que aguantaba, ¿no? Aguantaba vara, que se emborrachaba y gritaba el 15 de septiembre, pero muchas veces esta sensación de independencia, de libertad, pues no era del todo cierta, ¿no? Y con el paso del tiempo, eh, yo creo que el grito de la independencia fue asumiendo un tono cada vez más bronco, cada vez más contestatario, y cada vez echando mano de los acarreos. Recuerdo, por ejemplo, los últimos gritos de independencia de Enrique Peña Nieto, cómo desde el Estado de México llegaban los acarreados, ¿no? Del PRI, y recuerdo mucho los gritos contra Felipe Calderón, aquel 15 de septiembre que toda la gente que lo observaba le gritaba asesino, asesino. Y en cambio, si nos fijamos en el evento de ayer, fue una cosa espectacular. Fue un evento, yo diría que arrollador, un evento tumultuoso, multitudinario, en el que la gente, muchas de ellas con las lágrimas en los ojos, lamentaba el fin de un sexenio, el fin del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. El propio presidente, yo no sé si te percataste, Antonio, se permitió permanecer en el balcón presidencial un poco más de lo acostumbrado y yo creo que muchos notamos las lágrimas que asomaban a sus ojos, que no derramó, se aguantó, pero vimos al presidente pues aterido por esta emoción de despedidas, ¿no? Las despedidas y cómo el presidente con este mensaje del abrazo, porque quiere al pueblo de México y el pueblo lo quiere también muchísimo. Fue una ceremonia muy emotiva, muy emocionante, con incidentes, como siempre suele ocurrir en los gritos de independencia, pero esto te da un poco la medida del México de hoy. Un presidente que la gente le da las gracias. Mucha gente vino desde distintos puntos del país, incluso desde Estados Unidos, para darle las gracias a este presidente que por primera vez ha recuperado el orgullo de sentirse mexicano, que por primera vez eh, ha presentado y ha mantenido un gobierno honesto, transparentes, que hace respetar su soberanía ante vecinos tan, tan petulantes como Estados Unidos, ¿no?
Y yo creo que fue una ceremonia de independencia que vamos a recordar mucho, se ha quedado en la retina de millones, ¿no? Y además porque también resulta, por ejemplo, contrastar. Yo recuerdo mucho, si uno se remite a los libros de historia, te vas a dar cuenta que, por ejemplo, fue Maximiliano de Augsburgo. Fíjate, cuando estaba Maximiliano, ¿te acuerdas? Cuando llegó y asumió el poder Maximiliano de Habsburgo, se enfundó en un traje de charro para lanzar el grito de independencia. Qué irónico, ¿no? Qué ironías del destino. Maximiliano de Habsburgo proclamando un grito de la independencia, siendo el emperador. Y 3 años después, ya con mortaja, pues se le acabó ese ambiente festivo al señor Maximiliano de Habsburgo. Cuando el presidente, por ejemplo, Adolfo López Mateos, a comienzos de la década de los 60, hizo construir 31 réplicas de la campana de Dolores para tañerlas en el 15 de septiembre. Y cada acto, cada evento, cada ceremonia del 15 de septiembre, de alguna manera nos da la medida de hasta qué punto la historia en México ha cambiado. Y yo creo que lo ocurrido anoche es un buen termómetro de en qué momento nos situamos. Y además una cosa muy interesante, por primera vez también en la historia de México, un presidente cede el protagonismo a la presidenta entrante, en este caso a Claudia Sheinbaum, que estaba en el balcón contiguo y porque fue invitada. De hecho, también Claudia Sheinbaum está atestiguando, copresidiendo el desfile militar hoy. Así es que yo creo que este grito de independencia marca un fin de época, marca el fin de trayecto para un hombre como Andrés Manuel López Obrador, que ha hecho realmente, yo creo que los logros, lo que ha hecho el presidente, si soy muy franco, mucha gente no creíamos que iba a ser todo lo prometido. Pues yo creo que incluso ha cumplido con las expectativas e incluso ha ido más allá. Y por eso mismo a mí no me extrañó ver ayer una Zócalo realmente no cabía un alfiler más. Mucha gente ya no pudo entrar al Zócalo. ¿Por qué? Porque ya había exceso de aforo. Y a pesar de la lluvia, a pesar de la lluvia, muchos de nuestros compañeros, ahí tenemos a nuestro querido Vicente, aguantó el Chaparrón, Manuel Pedrero, mucha gente aguantó ahí, porque era importante, ¿no? Era importante ser testigos de este momento tan excepcional, de un sexenio que nos ha traído tantas promesas. Yo creo que nos llevaríamos horas hablando de los logros de Andrés Manuel López Obrador y de qué manera México ha cambiado en todos los frentes, desde el ámbito mediático, desde el ámbito político, el papel que ha jugado el ejército, la forma en que se transformó, se diversificó la labor del ejército. El ejército ya no es una institución que sofoca incendios, acude en ayuda de los damnificados tras el paso de tormentas o ciclones. No, el ejército mexicano se ha convertido en una institución muy productiva, muy productiva. Este cuento de que se militarizó al país ayer era evidente y hoy sigue siendo evidente cómo la gente quiere al ejército mexicano. Realmente cómo está agradecido con estas instituciones. La gente respeta muchísimo al ejército mexicano, a la Marina, a la Guardia Nacional, porque son instituciones que, a diferencia, por ejemplo, de la Suprema Corte, pues goza de una confianza y una respetabilidad. Mira, me encantan estas imágenes que están poniendo de la gente tan cercana al ejército. For the ones who know safety isn't a catchphrase, it's a culture. And the ones who help make sure everyone makes it home safe. For the safety-minded who watch everyone's backs.
Grainger offers supplies and solutions for every industry, as well as safety assessments and training to keep your facilities safe and your people safer. Call, clickgrainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Es fin de época, pero habrá continuidad, querido Antonio, porque yo dudo mucho que Claudia Sheinbaum busque una ruptura con la política que ha inaugurado Andrés Manuel López Obrador. Sí, no, definitivamente. De hecho, la semana pasada le preguntaban al presidente que a quién le... Claro, no, era una pregunta que no iba a responder, la hizo este compañero de Querétaro, se me fue su nombre, pero le preguntaba al presidente que quién le gustaría a él que se quedara cuando termine la doctora Claudia Sheinbaum. Bueno, pues no lo iba a responder, pero sí podría ser ya una realidad, ¿no? Yo creo que le queda muchísimo tiempo a la cuarta transformación, deja todo Morena, a la cuarta transformación en el poder, porque la oposición sigue cegada y sigue, vamos, no queriendo aceptar su dura realidad, no queriendo conceder una derrota absoluta, una derecha que tiene que reinventarse, como lo dijo Damián Cepeda, que tiene que incluso pensar en desaparición de partidos para poder regresar como oposición. Te lo digo y le pido al equipo que nos grabe por las últimas declaraciones que ha hecho Lili Téllez en los espacios del Defensor de los Malandros, en la Cueva de los Malandros, Radio Fórmula con Ciro Gómez Leiva. Un Ciro Gómez Leiva que después de una vacación que tuvo, regresa, pues tal vez muy reflexivo, conociendo que y aceptando que efectivamente están en el hoyo y cavando, en la oposición, en la derecha a la que él tanto quiere, que tanto representa, y que pues no quiere ver esta ignorante lectora de prompters llamada Lili Téllez y que vamos a tener que seguir tolerando en nuestro Senado, en uno de nuestros cuerpos legislativos más importantes. ¿Qué te parece, Jaime, que escuchamos este intercambio que existió hace unos momentos entre Ciro Gómez Leiva y Lili Téllez, en el que, bueno, pues Ciro tiene que mostrarle la dolorosa y dura verdad a Lili Téllez? A ver, antes de ver tus monedas, vamos a ver qué pasa. Punto número 1, la historia nunca escribe su última palabra, ¿no? Y estuve fuera unos días y este discurso de derrotismo, híjoles, como si la historia hubiera terminado. ¿Pero el derrotismo de quién? Pues se acabó el país, se acabó la justicia, todo queda en manos de un grupo. Vamos a ver cómo, y eso, cómo se aterriza la reforma al Poder Judicial. Pues yo no estoy derrotada, al contrario, yo estoy diciéndole a la gente que tenemos que estar atentos y de pie, porque el golpe que le dieron al sistema republicano es muy grave, Eran 3 poderes. Y el judicial, vamos a partir de algunos, hecho, va a depender de algunos datos, ¿sí? El primer dato, en la elección de ¿cuándo fue? Hace 3 meses y medio, votó apenas el 60% del electorado. Es decir, la gente no salió a reprobar a este gobierno. De quienes votaron, casi el 60% lo hicieron por Claudia Sheinbaum. Y el 55% lo hicieron por Morena. Son datos. Pero también es dato que no hay mayoría calificada real. Estoy dando datos. La participación fue del 61%, ni siquiera alcanzó la del 64, 65 de 6 años. 6 de cada 10 personas que votaron lo hicieron por Claudia Sheinbaum. 55% lo hicieron por Morena, son datos. Y dependiendo las encuestas hoy en día, la aprobación del presidente López Obrador se da entre el 58 y el 73%. Son datos. ¿Estos datos además, qué tienen que ver con que le estén dando un golpe voy para allá. A la República? Yo no sé si le están dando un golpe a la República. No, sí, yo te lo puedo afirmar. Bueno, yo te estoy diciendo cómo se construyó la situación en la que estamos. Pero no tenían la mayoría calificada. Allá voy. Primero, obtuvieron en la elección presidencial 60% de los votos y la mayoría, 54-55, en la elección legislativa. Luego vino ese proceso
muy conflictivo, muy controvertido de la sobrerepresentación. No alcanzaron la mayoría calificada para hacer en esto. La sobrerepresentación, primero 11 consejeros, bueno, no fueron 11, ¿cuántos votaron? Sí, 7. 7 consejeros del INE al que salieron muchos a defender, votaron a favor de la representación o de la sobrerepresentación. Y 4 de los magistrados del Tribunal Electoral votaron a favor. Te pregunto, Lili, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Que las cosas no son como queremos que sean? No, no son como... De que no debió haber votado 60% por Claudia Sheinbaum, que se equivocaron 7 consejeros del INE, se equivocaron 4 de los 5 magistrados del Poder Electoral. Estamos hablando... Y que 64 senadores de oposición pudieron haber parado todo esto y no lo hicieron, no tú, no muchos otros, no la enorme mayoría de los senadores de oposición. Entonces yo te pregunto, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando en primer lugar de una gran mentira. El pueblo de México no le dio a Morena la mayoría calificada para hacer este cambio a la Constitución. Eso es falso. Le dio 54-55%. No les dio la mayoría calificada. La mayoría calificada se la robaron torciendo la ley. 7 de los 11 consejeros del INE piensan torcieron que sí. la ley para darles la mayoría calificada. Eso es un robo. Eso es un robo. Partimos de ahí, esa es la primera gran mentira. O sea, 7 consejeros del INE. Morena quería la mayoría calificada para poder cambiar la Constitución de un sistema republicano a un sistema monárquico de facto. El pueblo de México no les dio la mayoría calificada. ¿Creemos entonces en las reglas o no creemos, Lili? No creo en que tuerzan las reglas. ¿Creemos en las instituciones o no creemos en las instituciones? No creo en las personas que presiden las instituciones cuando tuercen las reglas para quedar bien con el poder y hacen trampa. En tu lista te faltan ahí 7 vivas para los 7 consejeros del INE que votaron a favor de la sobrerepresentación y los 4 magistrados del Poder Electoral. Es el primer gran asunto. Por eso creemos o no creemos. Fue un robo la sobrerepresentación. Bueno, pausa tenemos, ahí la dejamos, tenemos que hacer pausa. Bueno, pues ahí está. Miren, yo se lo digo claramente, con mucho respeto. Me da la impresión de que si a Lili Telles le dijeran, no sé, no, ponte una máscara de payaso, píntate de payasa, ponte un traje de payaso, los zapatotes, y voy a decir ahí que, no sé, ¿no? Que el gobierno tiene que estar conformado por puros perritos French Poodle, lo va a hacer, ¿no? O sea, de verdad, este nivel de degradación tiene esta señora a la que pues, también le encanta la payasada, que es, verdaderamente despreciable en su actuar, que le encanta, porque es conocida por leer prompters, por ser una ignorante, ¿no? Y por hacer este tipo de desfiguros, al grado de que el defensor de los malandros tenga que exhibir en su programa. Le pido al equipo que nos grabe para escucharte a ti, Jaime. ¿Qué opinas de todo esto? Pues sí, la quiso exhibir, pero yo digo que no lo suficiente, querido Antonio, porque yo creo que Ciro suelta la cuerda, le soltó la cuerda a Lili Telles, se le hace como que la corrige, pero al final del día la dejó hablar para decir puras patrañas. Y yo creo que esta mujer, que es la quintaesencia de la bellaquería, por cierto, es vil, es una personaje ruin. Lili Telles, la escuela que ha tenido en Azteca, en donde los reporteros están acostumbrados a construir una realidad alterna. Desde siempre ha sido así. Esa es la escuela de Azteca, como por ejemplo Lili Telles, cuando era más joven, cuando el asesinato de Paco Stanley se emperró en que el entonces procurador de la Ciudad de México, Samuel del Villar, era el responsable, imagínate nada más. Ha cometido cada atrocidad esta mujer. De verdad, yo no sé por qué no está en la cárcel Lili Telles. Es una mujer, es una cretina, es una bribona que miente como respira, francamente. Y yo creo que esta mujer, al insistir con este tema de que se robaron la mayoría,
Por eso te digo que intentan ahora construir relaciones, una realidad alterna. Desafortunadamente, tanto Lili Téllez como Ciro Gómez Leiva se topan con un muro llamado la realidad, que ya le llega a muchísimos mexicanos a través de medios independientes. Esta historia de que se robaron la mayoría calificada, pues todos sabemos que es un cuento chino. Las cifras que le da Ciro Gómez Leiva del nivel de porcentaje de participación y de votos que recabó tanto el presidente López Obrador como Claudia Sheinbaum, ningún presidente en la historia moderna de México, ni en la historia desde el siglo XIX, recabó tanto apoyo como López Obrador y Claudia Sheinbaum. Y se acabó, se acabó. No hay otro debate. Yo no sé por qué esta mujer, que insisto, es una desvergonzada, una cretina, insiste con esta historia de que Morena se robó la mayoría. Y lo que pasa es que tienen muy mal perder, y yo creo que ah, tanto Ciro Gómez Leiva como esta mujer van camino de la intrascendencia, porque está visto. O sea, nada más hay que hacer un recuento de los testimonios recabados ayer por Vicente Serrano, por Manuel Pedrero en el Zócalo, para darte cuenta de que la realidad ya es otra. Estos testimonios que nos dieron muchísima gente que acudió ayer, pagándose ellos por sus medios propios para agradecerle al presidente, te habla de otra realidad completamente distinta. Yo no sé cómo los estrategas, tanto de esta cadena radial como de imagen, como TV Azteca o Televisa, van a mantenerse con esta estrategia de comunicación, de construir una realidad alterna en la que ya no encaja el paisaje que vemos y constatamos todos los días los mexicanos. Y además otra cosa, cuando Lili Téllez sale a la palestra para hacer estas declaraciones como senadora del PAN, un cargo que por cierto le llegó por vía plurinominal porque fue derrotada en las urnas, pues es un embuste, ¿no? Y en muchos sentidos, pues es un embuste y un engaño para una ciudadanía que ya no se deja engañar, ¿no? Realmente son patrañas por eso mismo. Así es que yo creo que esta gente va a caer por su propio peso, y por más maromas que hagan en sus noticiarios y en sus programas de radio y televisión, la gente ya es perfectamente consciente porque además cuando tú tratas de construir una realidad alterna, por cierto, yo no sé si tú viste, querido Toño, la forma en que el Partido Republicano, en este caso el candidato a vicepresidente J.D. Vance, defendiendo lo que dijo el presidente Trump a propósito de que había dicho que los inmigrantes están comiendo a los gatos y a los perros. Bueno, haitianos, sí. Entrevistan a J.D. Vance, y ¿qué dice el tipo? Dice, bueno, es que nosotros tenemos que construir una realidad para que la gente entienda a base de ejemplos el peligro a que nos enfrentamos. Fíjate nada más hasta dónde llega J.D. Vance. Tenemos que construir una realidad, es decir, inventarnos, volar, echarnos fake news para que la gente entienda. Pues eso es lo que son expertos la derecha, tratar de inventar una realidad alterna, decir que el presidente, fíjate nada más la gravedad de esto, intentan socavar la legitimidad que llevó a la presidencia a Claudia Sheinbaum, y a pesar de los enojos y las pataletas de esta bribona que se llama Lili Téllez, Claudia Sheinbaum va a asumir el poder el próximo 1 de octubre. Y a pesar de los gritos y los insultos contra un hombre tan honorable como el senador Gerardo Fernández Noroña, esta mujer no va a poder, no va a poder. Yo no sé qué va a hacer Lili Téllez de aquí al resto de la legislatura. Yo no sé de qué va a vivir o qué cuento se va a echar realmente para tratar de mantenernos todos convencidos de que el pueblo de México se equivocó el pasado 2 de junio. Pues yo creo
que a diferencia de Lili Telles, de Joaquín López Dóriga, de Ciro Gómez Leiva, de todo este grupo de gentes que durante décadas se especializaron en tratar de construir realidades alternas, ya no tiene futuro. Y yo me sigo francamente sin explicar cómo fue posible, cómo fue posible que durante décadas esta gente haya llegado a niveles insólitos de engaño, para presentar una realidad alterna, presentándonos a un Felipe Calderón como un gran mandatario, presentándonos a un Genaro García Luna como un hombre, la máxima de la inteligencia gris en materia de seguridad e inteligencia, y resulta que sí era la inteligencia, pero los cárteles de la droga, ¿no? Entonces, yo creo que la gente ya maduró, la gente, si hay algo que le tenemos que agradecer a Andrés Manuel López Obrador, este despertar del pueblo mexicano. Y por más Lili Telles que nos avienten, por más Ciro Gómez Leivas que entren al ruedo, francamente creo que su ciclo se acabó. Sí, se les acabó el 20, pero pueden regresar. Yo estoy convencido, Jaime, querido público consentidor, que si se reagrupan, si toman en cuenta a las bases que tienen todavía como conservadurismo, tienen de alguna otra forma posibilidades. O sea, el dinero ya lo tienen, el respaldo de organismos, de instituciones tan fuertes como la Iglesia Católica Mexicana, y de las élites, por supuesto. Pues yo con eso ya le hicieron. Sin embargo, siguen siendo muy mediocres. Creo que la palabra es mediocre. Son muy mediocres en su actuar, al nivel de poner a alguien como Lili Telles a que sea, pues ya ahora vamos, ¿no? Su vocera ahí en los medios de comunicación, en el Senado, una Lili Telles que en esta ocasión llega como legisladora plurinominal, que no consigue hacerse de la senaduría mediante el voto popular como sí lo consiguió con el respaldo de la marca Andrés Manuel López Obrador. Se queda en esas situaciones tan lamentables. Y pues ya para cerrar, le pido al equipo que nos grabe. Quiero pedirte tu comentario, tu conclusión. Ahora, rumbo al 1 de octubre. Ahora sí, ya estamos a menos de 15 días de que comience un nuevo gobierno, un nuevo sexenio, de que se vaya un hombre que para muchos, bueno, pues dejó huella en la transformación de México, y que para muchos otros podría ser muy difícil llenar sus zapatos. Se viene un sexenio, como bien lo comentabas, de la doctora Claudia Sheinbaum. Este continuará, ¿no? De la cuarta transformación con la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Qué es lo que ves ya para cerrar, Jaime, tu conclusión? Pues veo un futuro bastante prometedor en el que la derecha va a seguir tratando de dar la batalla, pero yo creo que a diferencia de Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum es una mujer que realmente no creo que sea tan indulgente con la oposición. Y yo creo que yo me quedo mucho con el testimonio del presidente el pasado, este fin de semana, creo que fue en Chiapas, cuando dijo que él ya quería retirarse, que había concluido su ciclo y confesó por primera vez a corazón abierto que desnudó su alma, vaya, y nos dijo que el corazón ya no le acompaña, el corazón, pues, que le ha dado bastantes quebraderos, bastantes sustos, pues ya el presidente tiene un corazón débil, debilitado, y solamente hay que ver el físico del presidente, la forma en que ha envejecido Andrés Manuel López Obrador por estas fatigas que no cualquiera aguanta. O sea, yo no sé de dónde le sale la fuerza a este hombre. Yo he marchado a su lado cubriendo como periodista y créeme, termina uno hecho polvo. Yo no sé cómo Andrés Manuel López Obrador sigue manteniendo esa energía, esa voluntad. Y yo creo que por eso el corazón le está pasando una factura. Yo creo que merece descansar el presidente y por fortuna tenemos a una mujer como Claudia Sheinbaum, que es una mujer sobre todo honesta, es una mujer que ha ido, ha trabajado y ha marchado al lado de Andrés Manuel López Obrador
conoce de primera mano la historia de la Cuarta Transformación, y creo que Claudia Sheinbaum llega con unos bríos, con una fuerza renovada y sobre todo con unas ganas tremendas de completar este proceso de Cuarta Transformación. Yo vaticino que tenemos ante nosotros un futuro muy, 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 muy prometedor. Y una cosa interesante, el hecho de que sea Claudia Sheinbaum, que sea una mujer, yo he sostenido desde siempre, querido Antonio, que las mujeres son han sido siempre más fuertes y más inteligentes que nosotros los hombres, de verdad. Pon tú a una mujer en cualquier cargo de responsabilidad, es impresionante el tipo de resistencia. La mujer es esa fuerza de la naturaleza que es capaz de dar vida a otro ser, que es capaz de aguantar, de resistir. Y yo creo que por eso que la primera presidenta de México va a ir más allá. Fíjate, acuérdate, ahí apunta lo que estoy diciendo, va a ir más allá de nuestras más altas expectativas. El presidente no se equivoca. Cuando el presidente dice que Claudia Sheinbaum va a ser una gran presidenta, yo estoy de acuerdo con él, va a ser una giganta, lo va a demostrar. Y yo creo que esto es bueno para México, sobre todo para las futuras generaciones, porque hay tantas, tantas amenazas en el horizonte, sobre todo las que quieren recortar nuestra soberanía en materia energética, sobre todo los que quieren que recortar el terreno avanzado por Andrés Manuel López Obrador. Eso creo que Claudia Sheinbaum no va a permitir que se ceda un milímetro de lo alcanzado, de lo conquistado por Andrés Manuel López Obrador en materia social, el beneficio a favor de la tercera edad, el beneficio a favor de los jóvenes, el beneficio a favor de las mujeres, sobre todo de las que son cabeza de familia. ¿Cuántas mujeres son cabeza de familia en México? Yo creo que por eso es muy importante que Claudia Sheinbaum asuma esta estafeta el próximo 1 de octubre. Yo creo que el 1 de octubre va a ser histórico por definición, eh, histórico en tantos sentidos, en tantos sentidos. ¿Cuántos mexicanos, por ejemplo, como yo, somos hijos de madres que fueron cabeza de familia? Y mi madre nos sacó una familia de 6 hermanos, y por eso sé de las capacidades de las mujeres, sé de su arrojo, sé de su valentía, sé de su tesón, sé de esta capacidad que tienen para sufrir cosas increíbles y para sacar pecho en defensa de su familia. Y Claudia Sheinbaum, estoy seguro que hará una gran defensa del país. Y yo me quedo más con eso. Yo espero que no sea tan vehemente, tan indulgente, es la palabra que utilizas tú, querido Jaime, indulgente, la presidenta electa, en estos temas que requieren de la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Yo también, como periodista, creo que desde que empecé a estudiar la carrera, y me lo advertían muchos cuates, me decían, ay, tú vas a estudiar lo que para nosotros es el badminton siendo ingenieros o médicos, no, hombre. Creo que he dormido muchísimo menos que cualquier ingeniero o cualquier médico, pero en el caso del presidente López Obrador, tenemos a un hombre que trabajó 16 horas diarias en algo que suena redundante, pero que es de lunes a domingo, imagínese usted. Por supuesto que todo esto se le reconoce, pero siento que sí se quedó pendiente precisamente que fuera tan indulgente con personajes que merecían enfrentar a la justicia con todas sus consecuencias. Yo también estoy esperanzado en que la doctora Claudia Sheinbaum pueda enfrentarse al toro por los cuernos y que en un par de semanas escuchemos como regalo de inicio de sexenio que barbajanes como el multimillonario Ricardo Salinas Pliego van a pagar sus impuestos, los más de 35 mil millones de pesos en impuestos que deben, como se ha manejado en redes sociales, eso no lo sabemos, ¿no? Esperemos que así sea, esperemos que muchos personajes enfrenten las consecuencias penales de sus actos. Y pues bueno, vamos a ver en qué se configura todo esto. Yo te quiero agradecer, Jaime, por ser parte, como siempre, de esta
pues de esta emisión, de esta mesa de análisis, y te pido por favor que nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Sí, gracias, querido Toño. Solo un comentario final. Creo que lo que ha quedado demostrado en este fin de sexenio de Andrés Manuel López Obrador es que si hay algo que ha marcado para mal a la oposición, ha sido su terrible error de cálculo político. Es que yo, de verdad, es que es increíble la forma en que se han equivocado la oposición, y en la oposición incluyo a Norma Piña. Norma Piña se equivocó tremendamente en su error político y creyó que Morena nunca iba a alcanzar la mayoría en la Cámara de Diputados y la de Senadores, ¿no? Y yo creo que la oposición, si sigue en esas, y si personajes como el señor Ricardo Salinas Pliego siguen en ese tono de seguir errando el cálculo político, les va a ir, pero como en feria, ¿eh? Yo vaticino un futuro negro para Ricardo Salinas Pliego, porque, como decía el presidente la otra vez, si ustedes creen que yo soy rijoso, espérense que llegue Claudia, porque comparado con ella yo soy bastante fresa. Y yo creo que tiene razón. Yo creo que Claudia Sheinbaum es una mujer muy disciplinada, es una obsesionada de lo que se llaman el micromanagement. Está en todo Claudia Sheinbaum. Y francamente no creo que Claudia Sheinbaum está dispuesta a dejar pasar más tiempo antes de que personajes como Ricardo Salinas se anime a pagar a sus impuestos. Vamos a ver cómo le va después de pagar sus impuestos. Vamos a ver si no se ve obligado a vender sus yates de lujo, vamos a ver cómo le va, pero yo creo que han cometido y seguirán cometiendo este terrible error de cálculo político. Y pues gracias, querido Antonio, te mando un abrazo. Les recuerdo que dentro de una hora más o menos estaremos en No Apto para Cínicos, y me pueden seguir también a través de nuestras redes sociales, @JaimeJorro. Un abrazo, querido Antonio. No, ni te preocupes por este personajazo. Perdería más o menos 1,500, 2,000 millones de dólares de lo que tiene en su haber, pero pues todavía le queda una lanototototota en su fortuna, ¿no? No es que tenga ahí en la cartera y la lana, su Banco Azteca, no, en su haber. Si paga estos impuestos, estamos hablando, me parece, de aproximadamente unos 2,000 millones de dólares, y según reporta la revista Forbes, bajó y disminuyó su fortuna. Efectivamente estaba en 13,000 millones hace algunos meses, ahora está en 10,000 millones. Pues mira, le quedan 8. Es como el niño que llega a la primaria ahí en la cooperativa, si de pronto tiene que pagar por unas copias, pues le quedan 8 pesos para poderse comprar su torta y su Así es. Así es. ¿No? Cosa que ya no pasa, ¿no? Cuando yo era niño, yo me podía comprar una torta de chorizo, un refresquito y unas papas por 3,50, 3 pesos con 50 centavos. Esos eran los buenos tiempos. Querido Jaime, muchísimas gracias como siempre. Aquí a la orden, ahí tiene usted al periodista independiente y corresponsal de guerra, Jaime Hernández, aquí en Sin Censura. Gracias. Un abrazo, querido Antonio. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, pues vamos a más